aquí hablando conforme a tu palabra, deseando que tú tengas comunión con nosotros como tu pueblo, Señor. Bendice a nuestros pequeños, a nuestros niños, también para que puedan aprender un poco más respecto de ti. Y queremos que les salves, Señor, que te amen, Señor, que les apartes del mal también. Te pedimos estas cosas confiando en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, cerramos hoy día la serie. ¿Cómo se llamaba la serie? Pecadores y corruptos, ¿cierto? Y hoy día nos toca la clase de repaso y práctica. Clase de repaso y práctica, en donde vamos a ver de manera bastante resumida, vamos a hacer un repaso de lo que vimos y también vamos a tratar de aplicar los contenidos de esas clases, lo que ustedes aprendieron. Hermanos, les pido, yo esta clase no la voy a hacer, la van a hacer ustedes. Y ese es el cliché de los profesores a veces, ¿cierto? Y después termina hablando solamente él. Bueno, que no sea así, hermanos, depende de ustedes. Por lo tanto, hermanos, les pido que participen mucho. Ven ahí, vemos una familia y una familia se compone de muchas personas, desde los niños hasta los más abuelitos. Entonces esta iglesia es una familia de la fe. Y esta clase es para que todos aprendamos y todos deben participar, incluso los niños, ¿ya? Ahora bien, los padres, les ruego encarecidamente, hermanos, que ayuden a sus hijos a responder bien, a filtrar sus preguntas y a que puedan levantar la mano de manera también prudente para hablar. Pero eso no quita que participen. Y a los niños, si desean participar, primero, niños, díganle a sus padres. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Y recuerden, ¿qué hay ahí, niños? Un micrófono, ¿cierto? ¿Qué hay que esperar cuando nosotros empezamos a hablar? Hay que esperar que lleguen nuestros hermanos servidores Felipe o Mirko, en este caso Felipe, con el micrófono, para que pueda escucharse lo que ustedes van a decir. Bien, hermanos. Vamos a iniciar entonces con los objetivos de esta clase, que, como decía, es un breve repaso sobre los contenidos de las clases ya expuestas de esta serie, Pecadores y Corruptos, y vamos a tratar de aplicar lo aprendido en las clases a través de estos 3 ejercicios. El verdadero y falso, complete la oración y resolución de casos. Más cerca, ahí. Y resolución de casos. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es esto, niños? Es la confesión de fe de la iglesia, ¿cierto? Algunos de aquí, la mayoría, no van al colegio. Los colegios, o quizás en otras instancias donde ustedes participan, hay algunas reglas y las deben conocer para poder desarrollar bien esa instancia, ese momento. Bueno, la confesión de fe no es la Biblia, pero sí ordena lo que la Biblia dice, niños, para que nosotros como iglesia, como hermanos, como familia de la fe, podamos desarrollarnos de manera correcta, podamos vivir la vida de manera correcta. Imagínense que en ese tiempo, hermanos y niños, ninguno de nuestros abuelos habían nacido. Nadie. Es bastante antigua, por lo tanto, a veces, niños, escuchen esto, nosotros desechamos lo antiguo. ¿No les pasa eso o no? Que a veces como que tenemos amigos o nosotros mismos decimos, ¿qué nos van a enseñar si ya son viejos nuestros papás o nuestros abuelitos? Y la Biblia enseña todo lo contrario. Nosotros debemos aprender en primer lugar de nuestros padres y a respetar y honrar de sobremanera también a nuestros abuelos, porque ellos han tenido una vida que Dios les ha permitido tener y nos pueden enseñar muchas cosas. Por eso nuestra confesión también es tan antigua, niños, porque recogemos la enseñanza de, comillas, dentro de una familia de la fe, nuestros abuelitos en la fe. ¿Bien? Bien. ¿Qué hemos visto? Aquí deben acordarse varios, sobre todo los adultos. Hemos visto 6 capítulos de la confesión, de las Sagradas Escrituras, donde vimos el principio de la palabra del Señor como centralidad, de Dios y de la Trinidad, donde estudiamos un poco de teología pura del ser de Dios, ¿cierto? También el decreto de Dios, la creación,
y la providencia de Dios, cómo Dios ha decretado todas las cosas, incluso en su creación, y como Dios, ojo con esto, tiene control de todas las cosas. Y esta última serie fue de la caída del hombre, ¿cierto? Del pecado del hombre y cuáles fueron principalmente sus consecuencias. Miren, nos falta mucho por llegar porque nos falta el capítulo 32. Hasta ahí debemos llegar, que es el juicio final. Así que el Señor nos permita llegar a ese momento con todos los miembros que están aquí y muchos más. Amén. Bien, hermanos, repaso breve. La primera clase la hizo el hermano Víctor Cifuentes y él nos habló del origen del pecado. El pecado del cual procede toda maldad fue debido a la desobediencia de Adán al comer del fruto prohibido, ¿cierto? Eva fue tentada por la serpiente, quien era el diablo, Satanás, como dice también Apocalipsis. Eso fue principalmente lo que vimos en esa clase. Luego yo hice una clase que se llamó El pecado y sus consecuencias. Y ahí aprendimos qué es el pecado, cuáles fueron las consecuencias que arrastró Adán y Eva, y así todos los hombres y la creación en general, hasta nuestros días. Y hablamos, ¿cierto?, de que nosotros somos hijos de Adán. Él fue nuestro representante. Pero nuestro hermano Pablo Navarrete, en la tercera clase que se llamó ¿Cómo se transmite el pecado?, nos enseñó de manera más gráfica y más profunda qué significó que Adán sea nuestro representante, el representante de toda la raza humana, y cómo debido a su pecado todos somos contados hoy día ante los ojos de Dios como pecadores. Y también nos enseñó que en Adán nosotros heredamos, porque él fue nuestro padre, además la corrupción de Adán, ¿cierto? Hacer lo malo. Por ejemplo, niños, ¿ustedes pueden no hacer lo malo? No, ¿cierto? Les cuesta, ¿cierto? Entonces vamos a conversar un poquitito igual de eso hoy día. Y la última clase la hizo nuestro pastor Alex, eso, ¿cierto? Y se llamó El castigo del pecado, hermanos y niños. Y a veces a los niños, los papás se asustan cuando los pastores le hablan a los niños del infierno. Pero hay que hablarle a los niños del infierno porque es tan real como el aire que hoy día sus hijos respiran. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y entendemos que el castigo del pecado es temporal, ¿cierto? Pero también es eterno en el infierno. Es decir, hay consecuencias del pecado de Adán hoy día que nosotros las vemos, pero también no se acaba eso con nuestra muerte física, sino que en nuestra segunda muerte, ¿cierto?, eternamente vamos a sufrir las consecuencias del pecado de Adán, a no ser que Cristo nos libre, como dice la palabra del Señor. Pero Dios, está todo negro, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cierto?, por su gran amor que nos amó, Él nos perdona, nos salva y nos imparte su gracia, nos rescata. Bien, esas fueron las 4 clases. Y aquí vamos a pedir la participación de los niños. Así que quiero que un niño me diga qué representa esa imagen. ¿Qué es esa imagen y qué representa? Ahí, la Amanda, por favor. La tierra. La tierra. La tierra. ¿Y qué más podríamos decir de esa imagen? ¿Qué más hay ahí? La Josefa quiere también aportar algo. ¿Qué más? Las estrellas. Las estrellas del universo, ¿cierto? Y ahí vemos verde entre medio de la tierra. Eso es la vegetación. Y si hay vegetación también vemos que hay animales. Es decir, esa imagen, niños, representa toda la creación. Porque, ojo, niños, toda la creación de Dios no fue solo la tierra. Es todo el universo. Todo, 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 todo. Ahora, ¿cómo Dios había hecho todas las cosas, niños? ¿Buenas o malas? Mi amiga, es su nombre? Se me olvidó. Valentina. Buenas.
muy buenas, ¿cierto? Y como dice Valentina, buenas, pero buenas en gran manera. Era todo bueno. ¿A quién no le hubiese gustado vivir ahí? A todos, ¿cierto? Sería raro que alguien diga, no, a mí me gusta donde vivo. Todos anhelamos haber vivido ahí. Pero Dios también, porque es un Dios de orden, Dios puso unas reglas dentro de la creación. Por ejemplo, Él le dijo a Adán, cultiven la tierra, trabajen en la tierra, planten, ¿cierto? Desarrollen la tierra. Adán tuvo que conocer y ver las habilidades de cada animal, por eso vemos que le dio nombre a los animales. Dios le dijo también a Adán que debía generar familia a través de Eva, le dio una esposa, mandatos. Y también le dijo, no coman, pueden comer de todo, menos de este árbol. Otro mandato dentro de todos los que le dio. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. Quiero que me pongan atención, niños, acá, por favor. Ustedes, al obedecer a sus padres, están dentro de un círculo de bendición. Si ustedes obedecen a sus padres, niños, siempre les va a ir bien. Siempre. Y no solo en las cosas materiales. A veces puede que falten cosas materiales. Los juegos, a lo mejor van a faltar ropa u otras cosas. Pero su corazón y su mente siempre va a estar segura porque están obedeciendo a la autoridad que Dios le dio. Cuando ustedes salen de ese círculo, ustedes inmediatamente pasan a un círculo que se llama de maldición. Y en ese círculo de maldición, niños, siempre les va a ir mal. Siempre. Aunque tengan muchas cosas, amigos, computadores, ropa linda, lo que quieran. Pero ustedes van a estar apartados de la voluntad de Dios. Y eso es, escuchen esto, niños, va a sonar fuerte. Eso es algo trágico. Eso es algo que les va a causar problemas para toda la eternidad. A no ser, recordemos, que Cristo les tenga penita a ustedes, misericordia para que lo entiendan como una penita y diga, los voy a ayudar. Pero si ustedes son rebeldes, siempre les va a ir mal. Entonces, Adán y Eva fueron rebeldes y desobedecieron a Dios y comieron de este similar, no es el mismo, no sabemos cómo era, no sabemos cuál era el fruto, pero comieron del fruto del árbol prohibido a través de la serpiente que tentó a Eva. Y Apocalipsis nos dice que la serpiente era el diablo, Satanás, ¿cierto? Y Eva tomó la fruta, desobedeció al Señor y así también desobedeció a su esposo. Ojo con las hermanas mujeres, otra nota también, ustedes deben someterse en algunas cosas a sus esposos o en todas, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Y acá vemos que Eva desobedeció a su esposo. ¿Y qué pasó? Pasó lo que vemos acá, ¿cierto? Hubo maldición. Ahora, ¿qué hizo Adán? Desobedeció a Dios. Por tanto, hombres, si ustedes no viven conforme a la palabra de Dios, van a tener un matrimonio y una vida desastrosa también. No quiere decir esto que la esposa deba someterse en todo a ustedes porque sí, ella debe someterse a ustedes porque ven a Cristo en ustedes, es decir, al siervo de Dios en su hogar. Y vemos cómo esto, hermanos y niños, quedó la escoba, como decimos los chilenos, quedó la embarrada acá. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente vino la muerte, ¿cierto? Ese símbolo es característico de la muerte. Huesos, ¿cierto? Un cráneo sin carne, es decir, vino la oscuridad, está en un fondo negro y lo único que se ve es muerte. Vino la muerte física, porque ¿qué pasó, por ejemplo, con Caín y Abel? Amanda, ¿qué pasó con Caín y Abel? Que fueron los hijos de Adán. Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Se puso envidioso, le dio rabia, él quería ser el primero. Es decir, no solo hubo muerte, sino que en el corazón del hombre empezaron a aflorar, a salir solamente cosas malas. Y cada generación de ahí en adelante, cada hijo de Caín, incluso de Set, porque a veces uno cree que Set era un angelito. No, recuerden, hermanos, también de ahí vinieron pecadores.
y las generaciones, las familias, niños, el mundo empezó a ser malo. Existió la muerte física, la enfermedad, los dolores, pero además la muerte espiritual y además el castigo eterno del infierno. Miren ahí a Adán y a Eva, se van del paraíso, del Edén, porque Dios los sacó del Edén, los sacó de su presencia, los destinó a trabajar de manera dura, ¿cierto? A la mujer le dio dolores y como les dije, vino la muerte y ellos se tuvieron que ir de ahí. Pregunta para los niños. Niños, ¿cómo se llama su primer padre en esta tierra? Bruno levantó la mano. Su primer padre, Bruno. Dios. Muy bien. Dios, ¿cierto? Padre de todos. Ahora bien, ¿cómo se llama nuestro primer padre en la tierra del cual nosotros somos herederos? ¿Cierto? Y por el cual tenemos también esta apariencia física, que fue el primer hombre en la tierra. Julieta, ¿cómo se llama ese padre? Adán. Ah, fuerte. Adán. Adán, muy bien, Adán. Y ahí está nuestro padre Adán, que no fue un pobrecito hombre que cayó en pecado, fue un rebelde ante los ojos de Dios. Y Él es nuestro Padre. Pregunta, niños, segunda pregunta. Si mi papá, perdón, se escuchó bastante fuerte, hermanos. Si mi papá, no Adán, mi papá que yo tengo hoy día, ¿cierto? Porque Adán es como mi abuelito, pero muy de hace tiempo, ¿cierto? Es como mi padre. Pero mi papá que yo tengo hoy día, ¿qué pasa si él no va a trabajar? Nunca. Y se queda en la casa viendo tele todos los días. Pregunta, ¿vamos a poder comer? ¿Vamos a poder vivir? ¿Vamos a poder tener educación? Josefa, ¿qué va a pasar? No podremos comer. No podríamos comer, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no comemos? Nos vamos a morir. ¿Saben por qué les explico esto? Porque Adán fue nuestro primer padre y por el pecado de Adán, nosotros también tenemos consecuencias. Es como que él hubiese hecho todo lo malo, entonces nosotros como sus hijos tenemos todo lo malo de Adán. Y uno podría decir, yo no elegí que mi papá fuera Adán, ¿cierto? Pero ¿quién de ustedes eligió a su padre? Por ejemplo, yo no elegí al hermano Osvaldo, que es mi papá. Dios me dio ese papá y yo lo tengo que amar. Entonces, ¿ustedes no eligieron a sus papás o sí? En la guatita dijeron, a ver, quiero tener a este papá. No. Dios les dio a un padre. Y así Dios nos dio a Adán como el primer padre. Y por su pecado también, Adán nos heredó, nosotros somos parte de su herencia, la maldad. Miren ahí, hay mucha gente, ¿cierto? Muchos puntitos, mucha gente, mucha gente. Digamos que está todo el mundo ahí, todos los hombres. Bueno, ahí están todos los descendientes de Adán. Y como el hombre fue aumentando su número, empezaron a haber más hombres en la tierra, porque antes estaba solo Adán y Eva, después sus hijos, pero empezaron a haber muchos hombres. A la medida que el hombre va aumentando, adivinen qué va aumentando, ¿la bendición o la maldición? Muy bien, la maldición. Y por eso comenzaron a haber guerras, peleas, hablábamos de Caín y Abel. Ese pecado de Caín y Abel es el mismo que hoy día lleva a grandes gobiernos y países a tener guerras, muertes, destrucciones. Así empezaron a haber más enfermedades. Y cada vez el hombre no solo está alejado de Dios, sino que además él mismo desea olvidarse de Dios. Miren ese lugar de acá abajo, no se alcanza a distinguir muy bien. ¿Lo pueden ver? ¿Eso qué grafica? ¿Qué podría ser esa imagen, Josefa? El diablo. El diablo, ya, podría ser. Tu hermano Felipe va a terminar un poco cansado. Ahí, sí. Valentina. El infierno. El infierno. Un lugar solitario, un lugar de sufrimiento, un lugar totalmente apartado de la buena voluntad de Dios. Un lugar de castigo eterno, niños. Un lugar donde no está papá o mamá y nadie les escucha. Ese lugar está reservado para todos
los hombres, mujeres, niños y niñas que odian a Dios y que les gusta vivir en pecado. ¿Y saben qué, niños? Ese lugar, por el pecado de Adán, debía ser también, y debe ser para muchos, nuestra última morada. Ahí había y hay para muchos un lugar reservado. Ahí van a estar toda la eternidad. Y es un lugar terrible porque aunque ustedes llamen a papá o mamá o a alguien, nunca nadie los escucha, solo hay sufrimiento. Es terrible, pero es terrible porque cuando uno peca contra Dios está haciendo algo terrible, porque Dios es bueno y nos da todas las cosas. Entonces, ¿qué nos enseñó nuestro pastor Alex la clase pasada? Una buena noticia, niños, una muy buena noticia, que a pesar de que ustedes, como dijo la Amanda al inicio, siempre hacemos lo malo, es verdad, por lo tanto debemos ir a terminar ahí en el infierno, solos. ¿Saben qué hizo Dios? Él envió a Cristo, grítelo nomás, a Cristo Jesús. Cristo Jesús es, ojo con esto, es como nuestro segundo, comillas, Padre, es el segundo Adán. ¿Y saben qué? Miren esto. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo en el desierto? Ahí era todo seco, ¿cierto? Mientras que Adán estuvo en un lugar todo florecido, ¿cierto? Cristo estuvo solo en el desierto, ¿cierto? Y Adán tenía a Eva y a todos los animales, tenía compañía. Cristo no estaba directamente con su Padre, pero Adán en el Edén dice que el Señor estaba entre medio de Edén. Con todo lo que tuvo Adán, ¿saben qué eligió? Desobedecer, maldición. Y con lo nada que tenía Cristo en el desierto, ¿sabe qué eligió él? Obediencia a Dios. Y eso nos va mostrando algo de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que es nuestro amigo y que un amigo da su vida por otros, por su amigo. ¿Saben qué hizo él, niños? Escuchen esto. Él se fue a esa cruz, a donde ustedes y yo deberíamos estar, y él dijo, no maten a estos niños, no maten a la Valentina, a la Amanda, al Bruno, a la Josefa, al Toti, al Leo, al Felipe, se me quedan muchos niños. No, mátenme a mí en lugar de ellos. Dios, todo tu enojo y tu castigo, tíramelo a mí. Y que ellos queden libres de todo mal, de todo castigo, de toda condenación. ¿Se dan cuenta, niños, lo importante que es Cristo? Por eso nosotros los adultos decimos, le cantamos nuestro Salvador, te adoramos, te agradecemos. ¿Por qué, niños? Porque igual si ustedes se estuvieran ahogando en la piscina y viene un hombre y los salva de ahí, los saca de la muerte. Ese es un salva vidas, ¿cierto? En la piscina. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el salvavidas por excelencia. Nosotros nos estamos ahogando en nuestros pecados a pesar de que son niños, hacen lo malo y merecen el infierno. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, porque Él viene y nos rescata de la piscina del pecado. Y nos va a llevar, no al infierno. ¿A dónde van a estar todos los que han creído y han sido salvados por Cristo Jesús? Valentina, grite nomás, no se preocupe. En el cielo. En el cielo, ¿cierto? En el Edén eterno, que es mejor que Edén, porque aquí Cristo va a estar siempre con nosotros. ¿Se dan cuenta que es tonto y estúpido? Qué fuertes esas palabras, pero de verdad, no creer en Jesús. ¿Se dan cuenta que es ridículo decir, me da lo mismo ir a la iglesia con mis papás, voy para que ellos no me reten? No, yo voy porque quiero conocer más a este Salvador, a este Jesús, para que me lleve al cielo. Quiero amarlo más, quiero estar más con Él y quiero, como Él me va a salvar, yo quiero hacer lo bueno, porque eso a Él le gusta. ¿Le gusta a usted enojar a sus papás? ¿Hacer cosas para que sus papás se enojen con ustedes? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aman a sus padres, ¿cierto? Sería raro que un niño diga, a mí me gusta odiar a mi papá y pegarle. Y saben que hay niños así. Pero es muy extraño, ¿cierto? Bueno, ¿por qué con Dios, que es tan bueno y nos da este salvavidas, nos da a Cristo? ¿Por qué vamos a querer seguir siendo malos? ¿Se dan cuenta que Él nos ayuda a ser buenos ahora? Y cuando hemos creído en Cristo, vamos a terminar esta sección, cuando hemos creído en Cristo y le confesamos nuestros pecados y le perdimos, niños, así,
Valentina, Amanda, así, en su habitación, cuando están solos, ustedes le dicen, Cristo, sálvame y perdóname de mis pecados. Yo soy malo y necesito que me salves. ¿Saben lo que Él hace? Algo maravilloso. Él desde el cielo envía a vivir a su corazón al Espíritu Santo. Y ahora Él les cambia ese deseo de pecar tan grande que tenían y les pone un nuevo deseo que es de hacer lo bueno. Y a veces igual hacemos lo malo. Pero el Señor nos muestra a través del Espíritu Santo, Él nos habla internamente a través de la palabra también, y vamos poco a poco dejando lo malo y siendo más parecidos a Cristo. Por eso en el cielo, niños, vamos a ser como pequeños Cristos. Nunca igual, porque Él es único, pero vamos a ser hechos a la imagen de Cristo con un nuevo cuerpo y disfrutar eternamente de lo primero que hablamos, de un Edén perfecto. Bien, y ahí hay algunos versículos, ¿cierto? Como lo leía el pastor Alex. Cristo padeció una sola vez en la cruz, ¿cierto? Él murió una sola vez por los pecados. El justo que nunca hizo nada malo vino a morir para que los malos, ustedes niños, sus padres y yo, seamos llevados a Dios. Y ahora Dios nos ve como justos, como buenos, y nos da todas las bendiciones del cielo en esta vida. Vamos a completar ahora, y en esta sección pido harta participación también de los padres, verdadero o falso, habiendo visto todo este resumen. Verdadero o falso. Ahí está mi amigo que tiene muchas dudas con esta cosa. Dice, el pecado y así la caída inició en el corazón de Adán, plantándose en contra de Dios, quien desobedeció a Dios y así guió a su esposa a la maldad. Y esto solo se acabará el día en que Cristo venga y destruya toda maldad. ¿Verdadero o falso? Cristóbal. Falso, ¿Por qué es falso? porque el primer pecado de todo el universo fue el de Satanás. Muy bien, Empezó ahí. muy bien, muy bien. Este enunciado que está aquí, niños y padres, busca un orden dentro de lo que se enseñó en la escuela dominical, la idea de aprender los conocimientos. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿El de Adán? ¿El de Eva? ¿O el de Satanás? Satanás, ¿cierto? ¿Qué ocurrió después? Satanás tentó a... Ojo, con esos dos pecados, esas dos rebeliones, la de Satanás y sus ángeles, como muchos comentaristas dicen, el de Eva, con esos dos transgresiones, aún la raza humana no caía en maldición. Dios no se había pronunciado, los maldigo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando después de esto peca Adán? Viene la maldición. ¿Por qué? Porque Adán, ¿quién era? El representante de todos. Bien, falso, muy bien. El propósito de Satanás fue hacer caer solo a Eva. Pero el hombre, debido a sus impulsos y conforme a su naturaleza, tuvo curiosidad y así comió del árbol prohibido y fue víctima del pecado. Esto está fácil. Levante su mano y argumente. Vamos a tratar de que no se repitan los mismos, ¿ya? Hermanos, por favor, su participación, que así se nos va el tiempo. También esto lo vimos en las clases de escuela dominical. El propósito de Satanás fue hacer caer solo a Eva, hermana Macarena. Sí. El propósito, o sea, falso, según yo. Porque no fue solamente hacer caer a Eva, porque el representante de nosotros no era Eva, es Adán. Y la responsabilidad el Señor se la dio a Adán, no se la dio a Eva. Y lo otro, que tampoco él fue víctima. O sea, nosotros que pecamos no somos víctimas, somos culpables. Muy bien. Se ganó, hermana, un dedito para arriba. Bien, hermana. Bien, el propósito de Satanás era llegar hasta Adán y hacerlo caer. Y es muy importante notar, hermanos, que Satanás no llega directamente donde Adán. Él como que genera un escenario primero, ¿cierto? Y se acerca a su esposa. Ojo ahí también, hermanos varones. El Señor está primero, luego nuestras esposas. Amén.
Amén. Falso. Muy bien. Nuevamente nuestra amiga tiene dudas y dice así. Esta pregunta también es para un poco los adultos, ¿ya? Cabeza federal es aquel con quien Dios hace un pacto y quien representa a todos los que están relacionados a Él por descendencia, como Adán lo fue en nuestro caso. ¿Verdadero o falso? No se esconda en la multitud, como siempre decimos, eso, levante su mano, hermano, por favor. Argumente a pesar de que sea verdadero. 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 Porque efectivamente todo, como dice la palabra, por medio de Adán entró el pecado al mundo. Y él era nuestro representante federativo porque era la representación de la raza humana. Así lo estudiamos. Muy bien. Verdadero. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán nuestro padre y representante. Ahora debemos cumplir la ley de Dios para que el pecado nos abandone por completo y Dios nos ame. El pastor Alex quiere hacer un... Sí, o sea, solo aclarar que respecto al anterior, no siempre es por descendencia, porque Cristo también es cabeza federal del nuevo pacto. Entonces, ahí no es por descendencia física, pero sí es nuestra cabeza federal. Pero en el caso de Adán sí es por descendencia. O sea, ¿para qué hago el comentario? Para que entendamos que cabeza federal del pacto de obras era Adán, ¿cierto? Pero del nuevo pacto es Cristo. Por tanto, también debemos entenderlo a Él como nuestra cabeza si es que nosotros hemos creído en Él. Amén. Bien, entonces, pregunta número 4. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, nuestro padre y representante. Ahora debemos cumplir la ley de Dios para que el pecado nos abandone por completo y Dios nos ame. ¿Verdadero o falso? Tratar de que no se repitan los mismos, Cristóbal. Así que levante su mano y responda, hermano. Bruno, ya, la hermana Evelyn le va a ayudar porque levantó la mano su hijo. Ella lo representa. Falso. Falso. Muy bien. ¿Por qué, hermana Evelyn? Porque lo que Dios nos manda es arrepentirnos de nuestros pecados y Él genera en nuestros corazones lo que se llama la santificación. Y a través de la santificación nosotros podemos cumplir la ley de Dios, pero no es al revés. No es que nosotros vamos a cumplir la ley para ser salvos, no vamos a hacer obras para salvarnos, porque nuestras obras son inmundas delante de Dios, sino que es el trabajo que el Señor hace en nuestros corazones, el que nos lleva a poder cumplir la ley como una consecuencia de la salvación y de nuestro arrepentimiento. Muy bien, acá tenemos una parte verdad en la pregunta, pero otra no, así que es falsa. Muy bien, hermana Evelyn. Junior levantó su mano también. Hablamos del pecado. Tenía un amigo que me dijo que no fue como un fruto, pero Eva entra en relación sexual con Satanás y le da Caín. Es porque Caín fue mal y Abel fue bien. Pero mi pregunta es, sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, pero Cristo nos salvamos del pecado. Ya. ¿Y qué va a pasar con la persona que vive antes de Cristo y se muere? Perfecto. Bueno, lo primero, gracias hermano por participar. Lo primero es cuidado, hermanos. ¿Se acuerdan que lo primero que enseñamos en las escuelas dominicales es el capítulo 1 de la confesión, que se llama de las Santas Escrituras? Nosotros tenemos un principio que se llama solo escritura. Es decir, la escritura es la que nos dice la verdad, claro, y cómo esa verdad ocurrió, cómo se desarrolló. Por tanto, la escritura, respecto a lo que usted dice, hermano, no lo vemos en la escritura, no está eso. La escritura simple y llanamente es clara en decir que hubo desobediencia a Dios al comer del fruto prohibido. Eso dice la escritura. Y también nos muestra a través de eso que algo que suena tan simple como mascar una fruta es desobediencia a Dios, es terrible. Eso nos enseña la escritura. Ahora,
La segunda pregunta que tú haces, desde Adán en adelante, hasta que termine, hasta que el Señor Jesucristo venga, adivinen por qué son salvados los hombres. Por gracia. Ahora esa gracia es visible ¿en qué? En la fe, en creer. Por eso que cuando ustedes van al libro de Hebreos y ven los héroes de la fe, ellos alcanzaron el favor de Dios no por lo que hacían, sino que por la fe. Cada uno dice por la fe. Ahora uno dice por la fe en qué, si todavía no venía Cristo, es la pregunta del hermano. Sin embargo, ellos desde Génesis 13 en adelante están esperando un Salvador. Constantemente están esperando un Salvador. Y siempre ellos creen que va a ser uno, pero ese muere o peca hasta que llega a Cristo. Abraham esperaba a ese Salvador que iba a venir de su simiente, ¿cierto? Y esa simiente, después nos dice la palabra en Gálatas, era Cristo Jesús. Por tanto, todos los que vivieron antes de la cruz esperaban a un Salvador que iba a venir, y todos los que estamos después de la cruz esperamos y somos salvos por este Salvador que ya vino. Y todos quienes están ya en el cielo esperando el regreso de Cristo, y nosotros que estamos vivos esperando el regreso de Cristo en el día final, ¿cierto? Antes del nuevo siglo, el Señor va a venir entre las nubes y nos va a reunir a todos, los de antes de la cruz y los después de la cruz, que esperaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Bueno, esta era falsa. El castigo del pecado tiene dos alcances, uno terrenal y momentáneo, es decir, muerte y desgracias actuales, y otro es el lago de fuego y azufre eterno, la segunda muerte y un sufrimiento sin fin. Esto involucra un deterioro en el alma donde se perdió la justicia original. ¿Esto es verdadero o es falso? Amanda. Verdadero. Muy bien, verdadero. Clase de nuestro pastor Alex. Está casi literal esta frase, hermanos, para que pongan atención. Muy bien, Amanda, muy bien. El pecado trajo consecuencias terribles, pero no dañó nuestra oportunidad de decidir no pecar, pues tenemos el libre albedrío y además somos hombres y mujeres de libre conciencia. ¿Qué dicen aquí los niños? La hermana Beatriz va a responder. El pecado efectivamente trajo consecuencias y el libre albedrío no tiene relación a lo que es la salvación. O sea, nosotros tenemos libertad para escoger respecto de las cosas comunes, cotidianas, pero respecto de lo que es salvación el hombre no tiene ninguna libertad, porque el elegir a Dios significa que es el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón de un hombre caído, ¿cierto? Un hombre o una mujer que estaba en contra de Dios y que odiaba a Dios y no quería guardar su ley, obviamente. Pero el afecto es renovado y Dios pone su ley en nuestros corazones. Es Amén. obra de Dios. Entonces es falso. Falso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El pastor Alex dijo lo siguiente, que también está en varios comentarios. No, yo tengo libre albedrío, dicen muchos. Perfecto, ¿tú puedes elegir no pecar? Ahí se acabó el libre albedrío. Y podemos complementar eso con que yo le puedo decir, sí, tienes libre albedrío, ¿cierto? Para pecar más o menos, pero siempre pecas. Tú puedes ser un terrible tirano y un terrible delincuente, o puedes ser un ladrón de golosinas, pero sigue siendo un pecador. Ese es el libre albedrío que tiene el hombre. Hermanos, pecar es hacer lo malo y no hacer lo bueno. Es un estado también, es decir, deseos de nuestro corazón que se manifiesta en acciones. Siempre que pecamos lo hacemos en contra de Dios, en primer lugar, y esto es muestra de que somos hijos de Adán. Cristóbal, que levantó la mano. Yo creo que es verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque el pecado es verdad, eso, que es lo malo y no hacer lo bueno. Hacer lo que Dios nos manda y lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. O sea que es verdadero ese. Muy bien, verdadero. Todo fue estropeado debido al pecado de Adán. Sin embargo, la comunión con Dios, el poder relacionarnos con Él, es algo que debido a su misericordia aún posee, faltó ahí, el hombre en general.
niños, el pecado dañó todo, pero aún podemos relacionarnos con Dios. ¿Verdadero o falso? El hermano Osvaldo va a responder, por favor. Que podemos relacionarnos con Dios es verdadero. Un alcance bueno. Por Adán entró el pecado a los hombres y debido a eso, gracias al Señor por otro hombre que fue nuestro Cristo, entró la salvación a los hombres y por eso podemos decir que somos salvos. Amén. Entonces, esto es falso, ¿cierto? Porque a excepción, a la gran excepción, que es la condicionante, que es Cristo Jesús, sí Dios muestra su misericordia y sí podemos relacionarnos con Dios. Si no es por Cristo Jesús, no podemos, el hombre no puede tener comunión con Dios. El hombre odia a Dios, aunque sea la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Hermanos, ella no agrada a Dios, a no ser que Cristo, ¿cierto? Este es un ejemplo, uno no conoce más allá, pero es un ejemplo de donde se exalta a las personas por lo bien que han hecho a la humanidad. No. Qué bueno, y el Señor permite todas esas cosas que ocurran en la humanidad y son de bendición para muchos, gracia de Dios común. Pero hermanos amados, si esas obras de esa persona no están desde la cruz hacia la humanidad, no tienen ninguna validez ante los ojos de Dios y no puede por tanto tener comunión con Dios esa persona. El pecado infectó al hombre y trajo pobreza de todo tipo. Así es que debemos vencer el pecado a través de obras sociales, niños, de caridad y sobre todo educando a las personas. Esta fue la tarea de muchos hombres de Dios en el pasado. Padres, ayuden a sus hijos. ¿Esto es verdad o es falso? Levante su mano. La Valentina levantó la mano. Falso, porque el hombre no puede vencer con las obras el pecado, solo con Dios. Amén. Muy bien. Eso, muy bien. Falso. Vamos a terminar con completa el texto bíblico. Primer versículo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque Cristóbal levantó la mano. Porque el día que comas morirás. Porque el día que comas morirás. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Bien, ¿cierto? Pero faltó el ciertamente, porque hay algo que Dios asegura. Por tanto, ¿cómo entró en el mundo por un hombre y por él la muerte? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos... Bien, la primera, ¿quién quiere responder la primera parte? Valentina quiere responder la primera parte. Pecaron. Por tanto, ¿cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por él? Tu hermano Juan, esta clase ha estado silenciado, muy bien. Nuestros hermanos también participen. Y por él, Pastor Alex, sí, por favor, para que nos ayude. Por el pecado. La muerte, ¿cierto? Por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron. ¿Qué versículo? ¿Dónde está esto? ¿En qué parte de la Escritura? Hermanos, ¿en qué parte de la Escritura está esto? Romanos. Muy bien. Así que, como por la... ¿Qué viene aquí? Hermana Macarena dice por la transgresión. Muy bien. De uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, no Adán,
Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la... ¿Qué dice Natalia? ¿Fuerte? Por la obediencia, muy bien, de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Dónde está esta cita, hermanos? Miren el lenguaje. ¿Dónde está esta cita? Natalia, ¿Romanos? Sí, Romanos, con convicción, capítulo 5. Hermanos, cuando hablemos de todo lo que vimos en la serie, si ustedes saben que está en Romanos capítulo 5, por lo menos como pastores, yo creo que estamos pagados, hermanos. Que puedan interiorizar Romanos capítulo 5 y que puedan extraer todas las verdades que acabamos de ver, además de Génesis 3. Estamos de verdad gozosos si es así. Pero hay muchas otras citas. En aquel tiempo estabais sin... Yo pensé que iba a ser así. Cristo. Sin Cristo. Sin pastor. ¿Quién dijo pastor? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y ahora sí, y sin Dios en el mundo. ¿Dónde está esta cita, hermanos? Muy bien, hermana Macarena. Efesios. Al que no conoció pecado, no sé por qué salen, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Dónde está este texto, hermano? Corintios. Hermanos, yo nací en iniquidad y en, Amanda. Y en pecado me concibió mi madre. Muy bien. Salmo 51. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos, Mateo. Terminamos, hermanos amados. Vamos a quedar con estas resolución de casos pendientes por el tiempo. Son ya las 11:20, a las 11:40 iniciamos el culto. Vamos a revisar un caso, pero lo que les pido, hermanos, es que participen, ¿ya? Son casos bien simples, porque recuerden que la idea es que los niños puedan participar guiados por ustedes. Así que pueden soplarle a sus hijos, hermanos, con la idea de que aprendan. Ella se llama Clarita, es mi amiga Clarita, ¿ven? Y está triste, ¿cierto, niños? Está triste ella. No, está triste. Ella dice: ¿por qué siempre vuelvo a hacer cosas malas como desobedecer a mis padres o pelear con mis hermanos? ¿Me podrías ayudar? Ya no quiero ser así, dice ella. Bien, vamos a pedirle a dos niños, a Valentina y su madre, si pueden pasar acá adelante para que nos ayuden con este caso. Y Evelyn con Josefa, que también levantó la mano, que pasen adelante y nos ayuden con este caso. Sus hijas bien participativas y necesitan del apoyo de sus madres y de su padre. No hay problema, hermanos, si también, por favor, pueden pasar hacia donde está la mesita de Santa Cena. Sí, por favor. Entonces vamos a primero ayudar a Clarita. Hermanos, ayudemos a Clarita. Esto es una realidad, hermanos. ¿Por qué siempre vuelvo a hacer cosas malas como desobedecer a mis padres o pelear con mis hermanos? ¿Qué dice Josefa y la hermana Evelyn con Amanda? Porque la carne quiere. ¿Ah? Por la corrupción. Dice, porque la carne quiere, la corrupción de la carne quiere hacer esas cosas. Ya, pregunta. Dice Amanda, Josefa y la hermana Evelyn, ella siempre vuelve a hacer las cosas malas y a desobedecer porque la carne quiere y la corrupción. Pero ¿por qué su carne quiere hacer lo malo siempre? Por instinto. Dice Valentina, por la instinto. cabeza federal que fue Muy Adán. bien. Muy bien, muy bien. Porque ella, Clarita, también viene desde Adán. Y heredó lo que Adán hizo, ¿cierto? Heredó la naturaleza de Adán, hacer lo malo.
Y además ella es culpable porque en Adán todos pecamos. Muy bien, entonces Clarita, tú siempre haces lo malo porque eres hija de Adán. Estás en pecado, estás alejada de la gloria de Dios. ¿Cómo la podríamos ayudar? Primero ya le explicamos cuál es su problema, ¿cierto? Porque ¿cómo yo puedo ayudar a un niño que está enfermo, niños? Si yo le doy remedio, ¿cierto? Y le doy remedio y no primero me doy cuenta cuál es la enfermedad que él tiene para darle un buen remedio. Yo tengo que descubrir cuál es su problema. Y ya descubrimos acá el problema, como dijo Valentina y como también ayudaron las hermanas Sepúlveda, Amanda y Josefa, ¿cierto? Ya vimos cuál es el problema, que ella tiene un problema de su naturaleza, de cómo ella está hecha, ella es pecadora, siempre va a querer hacer lo malo, porque viene desde Adán. Ahora, ¿qué otra ayuda le podemos dar? Arrepintiéndose. Muy bien, que ella se arrepienta de sus pecados, ¿cierto? ¿Qué más? Porque ella ya no quiere ser así. Ella ya tiene un sentido, ella dice, yo ya no quiero ser así. Ya está en parte arrepentida. ¿Qué más? Con el Evangelio. Con el Evangelio, amén. Que le prediquen de la palabra para que se arrepienta y obtenga la salvación de Jesucristo. Muy bien, muy bien. Que le prediquen el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Y qué es el Evangelio en resumen? Y con esto terminamos. A Clarita necesitamos darle no solo la mala noticia de que es pecadora porque heredó la corrupción de Adán y además ante los ojos de Dios es culpable de pecado porque Adán pecó, sino que no la podemos dejar ahí. Le debemos entregar la buena noticia. Estamos en el tiempo de paciencia para salvación. Le debemos predicar a Cristo para que ella se arrepienta de sus pecados y ella le grita al salvavidas de la piscina de maldad, ella le grite, Cristo, sálvame. Y la Biblia dice que todo el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Él la va a salvar a Clarita. Así que con esto terminamos, hermanos amados. Vamos a terminar así como están, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por su palabra y espero que podamos haber aplicado lo aprendido en las distintas clases. Amado Padre, bendito sea tu nombre. Nos gozamos, Señor, en ver cómo nuestros hijos participan de esto, Señor, cómo nuestros hijos responden de manera correcta a estas preguntas que para nosotros quizás son simples, sencillas, pero, amado Padre, cuántos niños, cuántos jóvenes están perdiéndose sin entender nada, Señor, de tu palabra. Oh Padre amado, te rogamos, Señor, te suplicamos para que tú les salves, Señor, para que estas cosas no queden solamente en el recuerdo de su infancia, sino que tú inquietes su corazón y tú les lleves, Señor, al arrepentimiento y a confiar solo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amado Dios, ayúdanos como padres y como iglesia, Señor, a tomar en cuenta a nuestros pequeños, porque tu palabra, Señor, nos muestra que Cristo, Señor, jamás los despreciaba, sino que estaba y recibía también a los niños, Señor. Oh, amado Padre, por favor, bendice a tu iglesia, que podamos seguir creciendo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bien, amados hermanos.